Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea, como tú sabes, de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Es por ello que ya integramos la lengua de señas mexicana para que puedas disfrutarlo y también en la plataforma de tu preferencia. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacidad para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Como te digo, ya tenemos el lenguaje de señas con nuestra intérprete, tenemos también la transcripción en la página, tenemos subtítulos en el idioma de tu preferencia, así que no hay pretexto para gozar de este interesante episodio. Suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También, si no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pues en él vas a encontrar mucho más contenido, tips, ideas para viajar, ideas para comprar, recetas y mucho más. Te dejo aquí abajo el link, lo puedes encontrar en YouTube como Realidad Alternativa Incluyente. Y para ayudarte a hacer las compras, a aprovechar los mejores precios de todas las temporadas, en la descripción del episodio en YouTube te voy a dejar mi link de afiliado de Amazon para que recibas con la comodidad de esta empresa en la puerta de tu casa o negocio lo que más necesitas. Solamente tienes que ingresar con mi link de afiliado, comprar si lo requieres las cosas que ahí te sugiero, que son pues en especial cosas para viajar, para cocinar, para temas que tocamos en este viaje, pero también si ingresas con mi link de afiliado y después navegas para comprar lo que tú necesitas, te gusta y te acomode, me ayudas muchísimo en el ranking de este programa. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy vamos a la joya más preciada del Caribe. Volamos a Kingston, en Jamaica, así que respira. Cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah. Music licensing. Kingston fue fundada en el año 1692 como el nuevo hogar de los sobrevivientes del terremoto que destruyó Port Royal. Es la capital de Jamaica y su ciudad más grande, ubicada en la costa suroeste de la isla de Jamaica. Kingston es la sede del gobierno de Jamaica y la capital comercial, conocida por sus opciones culturales, educativas y de ocio. Jamaica es un paraíso natural en medio del Caribe, no solo por sus playas de ensueño con arena blanca y agua turquesa, sino también por sus montañas, bosques y lagos, auténtica maravilla de la naturaleza. Viajar a Jamaica es visitar una isla tropical repleta de lugares deslumbrantes, pero también adentrarse en la cultura rastafari, el reggae y los sitios donde vivió Bob Marley, sin olvidar su pasado marcado por la colonización y la esclavitud. Tal vez el cantante Bob Marley y el atleta Usain Bolt son de los dos personajes más célebres de Jamaica y de los que más has oído hablar. Entremos pues al Museo de Bob Marley, que reúne objetos y recuerdos del que fue una leyenda del reggae. Está situado en el que había sido el hogar del cantante. Su casa natal también se puede visitar, ubicada en la aldea Nine Miles, cerca de 8 ríos. Es un lugar de peregrinación del movimiento Rastafari, eso es muy interesante. Se ha convertido en museo y es donde hay
un mausoleo de Marley, a quien acompaña una guitarra, una Biblia y un balón de fútbol. La cultura Rastafari es una fusión única de tradiciones culturales africanas e influencias culturales del Caribe. La comunidad Rastafari surgió en un contexto de pobreza y opresión y sus miembros se identifican como descendientes de indígenas africanos que fueron desplazados a la fuerza a Jamaica por la esclavitud y el colonialismo. Ha adoptado los colores rojo, oro y verde de África y puede ser fácilmente identificada por el tam, que es el gorro o la boina, que es muy tradicional, tejido a mano, denominado corona, por bufandas y otros adornos, así como las rastas, que son estas trenzas muy características, tradicionales que mucha gente lleva. La comunidad Rastafari encuentra su asociación más inmediata con la creación y difusión del reggae, que es esta música pues que todos conocemos, ¿no? En la raíz de esta música distintiva se encuentra el testimonio oral de la lucha Rastafari por preservar su identidad religiosa y cultural en Jamaica. Originalmente inspirada en su experiencia como africanos marginados en Jamaica, la música reggae ha evolucionado a partir de los ritmos tradicionales de tambores, Rastafari y la ideología espiritual de la comunidad. Y sin duda alguna, su representante, como ya lo hemos platicado, más famoso es este jamaiquino llamado Bob Marley. Artlist.io. Ahora, ¿qué te parece si entramos a la Galería de Arte Nacional, donde se encuentran exposiciones sobre la historia de arte de Jamaica y la verdad es que están representados los mejores artistas de la isla? Hay una estatua de bronce fantástica de este artista tan famoso que hablamos, Bob Marley, en la planta baja, y obras de Duncan John, David Miller, McLaren Sidney, esculturas de Edna Manley y piezas modernas de Tina Matkovic, Colin Garland y Reynolds Maliko, y también de Capo. Seguimos caminando muy a gusto para encontrarnos con King's House, que es residencia oficial del gobernador general. Es una casa enorme y ostentosa, ¿ya viste? Además cuenta con 200 hectáreas de jardines conocidos como Hope Gardens y curiosamente encontré la única sinagoga de la isla aquí en Kingston, en el cruce con la calle Charles, y es de la Congregación Unida de Israelitas. Ya para terminar, vayamos a la bahía, donde se encuentra el puerto de Kingston, para visitar Port Royal. ¿Sabías que tiene el apodo de la ciudad más malvada del oeste y que fue tierra de piratas? Un gran terremoto la destruyó en 1692 y ahora el mar está lleno de tesoros arqueológicos que podrás explorar buceando. En Port Royal también podemos ver un fuerte del siglo XVII que se llama Fort Charles, construido por los ingleses después de tomar la isla. ¡Qué magnífica paleta de colores estamos apreciando!, ¿no? I heard that the landlord sold the building. Guess we gotta move today. I think that's something I'd accept if I only had a place to Music stay. licensing But reimagined. if you want us to get up and out of here, I think you're gonna have to do more than say. It's so Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana, como tú sabes, a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación, que es lo que más nos gusta. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos. Si sabes de alguien que tiene discapacidad auditiva y se puede beneficiar y puede gozar de este proyecto, por favor, compártelo. Regálame también un like, un review, los comentarios en la página, en Facebook, en YouTube me ayudan muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa, como sabes, es un espacio único y diferente que crea comunidad.
hacemos la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Así que si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme para la integración laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link, que es www.incluyeme.org. Y si te mueve y te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón, o si prefieres, sigue viajando. La gastronomía de Jamaica es un conjunto de técnicas culinarias, sabores, especias de los indígenas de la isla de Jamaica y de las influencias de españoles, irlandeses, británicos, africanos, indios y chinos que habitaban la isla. También está influenciada por los cultivos introducidos en la isla desde el sudoeste asiático tropical. El patty o patí es una empanada rebozada o también puede ser horneada, rellena de carne, papas y otros ingredientes. Generalmente es un poquito picante. Son muy consumidas en Jamaica, de donde son originarios, y de ahí se ha difundido a otras zonas del Caribe, y estos son los ingredientes. 500 gramos de harina, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de sal, 150 gramos de manteca de dados, agua fría, aproximadamente 150 mililitros, una yema batida de huevo, 500 gramos de carne de ternera picada, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen, 2 cebollas medianas picadas, 2 dientes de ajo picados, una cucharadita de té de jengibre, una cucharadita de té de pimienta negra, 2 cucharadas de curry, una cucharadita de pimentón o paprika y 2 tomates troceados muy pequeños. Ponemos en un bowl la harina tamizada, añadimos la sal y la cúrcuma y removemos. Adicionamos la manteca y con ayuda de los dedos formamos una mezcla que quede arenosa. Vamos añadiendo cucharadas soperas de agua fría, amasando hasta que se nos ligue la masa y tenga una consistencia firme. Hacemos una bola con ella y la envolvemos en plástico film, la dejamos reposar 1 hora en el refrigerador y mientras preparamos el relleno. En un sartén amplio calentamos el aceite de oliva y sofreímos la carne. Añadimos cebollas picadas y ajo y dejamos dorar. Incorporamos todas las especias y removemos para que se integren bien. Por último, añadimos los tomates y dejamos cocinar unos minutos y reservamos. Agarramos nuestra masa, la estiramos en una superficie ligeramente enharinada y cortamos círculos. Te puedes ayudar con un plato de aproximadamente 10 centímetros para que te queden bien redonditos. Y lo colocaremos encima de una bandeja cubierta con papel para hornear. En el centro de cada círculo colocamos un par de cucharadas soperas del relleno y doblamos por la mitad como empanadita. Bueno, en realidad son empanaditas. Presionamos bien los bordes con un tenedor y pincha la superficie con el mismo tenedor para evitar que quede aire atrapado en el interior. Pintamos con la yema batida y horneamos aproximadamente de 30 y 35 minutos a 200 grados hasta que queden bien doradas. ¡Ay, qué rico! Huele deliciosa la cocina, ¿no? Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y también te invito a que te suscribas gratuitamente en mi canal de YouTube. Lo vas a encontrar como Realidad Alternativa Incluyente y te dejo el link aquí en la descripción. Viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado de Amazon para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y los que planees hacer a futuro. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima.
Novelist.io. His name is Mr. Muck. Man from UC, scar his face and shirts fits. He works for a last company. I work for Gate. And from UC's we Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.